Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los textos más influyentes, enigmáticos y, la verdad, sorprendentes de la historia, El arte de la guerra. Se le atribuye a un estratega casi legendario, Sun Tzu, y fue escrito hace, más de 2500 años, en la antigua China. Y aquí viene lo increíble. Sus lecciones sobre el conflicto, la estrategia y la victoria siguen resonando hoy con una fuerza tremenda. Estamos hablando de salas de juntas de multinacionales, de campos deportivos de élite, de academias militares, en todas partes. Así que la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un texto tan antiguo siga siendo tan relevante? Pues bien, acompáñenme en este viaje al corazón de la estrategia en estado puro. Para empezar, vamos directos a la frase que lo resume todo, la que condensa toda la filosofía del libro. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. A ver, pensemos en esto un momento. Es una paradoja tremenda. Normalmente cuando pensamos en guerra nos imaginamos fuerza bruta, destrucción, aniquilación. Pero Sun Tzu nos propone algo completamente distinto, algo mucho más sutil y, la verdad, mucho más poderoso. Habla de una victoria psicológica, de ir desmantelando la voluntad de lucha del oponente, de minar su moral, de desbaratar sus planes hasta tal punto que la batalla física se vuelve innecesaria. Es una idea que nos obliga a cambiar el chip por completo, a repensar qué significa realmente un conflicto, y más importante todavía, qué significa ganar de verdad. Y claro, esta idea tan potente nos lleva de cabeza a la pregunta central de todo nuestro análisis. ¿Qué tiene este manual militar, escrito hace 2 milenios y medio, que lo convierte en un auténtico superventas entre ejecutivos, entrenadores deportivos y líderes del siglo XXI? ¿Cómo es posible que unas lecciones forjadas en los campos de batalla de una China feudal, con carros y lanzas, se puedan aplicar a una negociación comercial, a una campaña política o a la gestión de un proyecto tecnológico en Silicon Valley? Esa es la clave, el misterio fascinante que vamos a intentar desentrañar juntos. Pero claro, antes de entender la obra, hay que intentar entender al autor, o, para ser más exactos, al misterio que rodea su nombre. Porque la figura de Sun Tzu, este estratega esquivo, es tan enigmática y tan difícil de atrapar como las tácticas que él mismo predicaba. ¿Existió de verdad? Muy bien, vamos a meternos de lleno en este debate histórico, que es fascinante. Por un lado, tenemos la versión, digamos, tradicional. El gran historiador Sima Qian, que escribió siglos después de los hechos, nos cuenta la historia de un hombre llamado Sun Wu, al que hoy conocemos como Sun Tzu. Según él, este Sun Wu sirvió al rey Helu del estado de Wu. El rey, al parecer, quedó tan impresionado con los 13 capítulos de su libro que le dio el mando de sus ejércitos. Suena bien, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se complica para los historiadores modernos. Resulta que existen crónicas muy detalladas de esa misma época, como los Anales de Zuo, que describen exactamente las mismas campañas y no mencionan a Sun Wu por ninguna parte, ni una sola vez. Es una ausencia, como poco, sospechosa. Y hay más. Cuando los expertos analizan el texto de El arte de la guerra, se dan cuenta de que las tácticas, las armas, la escala de los ejércitos que describe, todo parece encajar mucho mejor con una época posterior, el llamado periodo de los reinos combatientes. Esto ha llevado a muchos académicos a una conclusión de lo más interesante, que quizás Sun Tzu no fue una única persona, quizás fue una figura compuesta, una especie de leyenda, creada para darle un rostro, una autoridad a toda una colección de sabiduría militar que se fue puliendo y perfeccionando a lo largo de generaciones. Así que, mientras exploramos el libro, es importante tener esto en mente. Estamos moviéndonos entre la historia y la leyenda. Para entender de verdad el arte de la guerra, es absolutamente fundamental entender el mundo que lo vio nacer. Este libro no surgió en un tiempo de paz, en una biblioteca. No. Nació del fuego, del caos más absoluto y de la necesidad desesperada de sobrevivir. Vamos a situarnos. Hay que imaginarse un mundo en el que la autoridad central, el poder que había mantenido el orden durante siglos, simplemente se desmorona. Pues eso es lo que pasó en China en el año 771 a.C. con la caída de la dinastía Zhou occidental. El poder de repente se hizo añicos y se fragmentó en cientos de pequeños estados feudales. ¿Y qué vino después? Pues más de 500 años de conflicto casi ininterrumpido. Durante las épocas que conocemos como el periodo de las primaveras y otoños, y más tarde el de los reinos combatientes, la guerra no era algo ocasional, no era un evento extraordinario, era el estado natural de las cosas. La supervivencia de un estado, de su gente, de su cultura, dependía por completo de su habilidad militar. En este entorno tan brutal, tan despiadado, la estrategia dejó de ser un simple ejercicio intelectual, se convirtió en la herramienta esencial para la supervivencia. La fuerza bruta ya no bastaba, se necesitaba astucia, planificación, una comprensión profundísima de la psicología del conflicto. Y es de este crisol, de esta mezcla de caos y necesidad, de donde nace el arte de la guerra. Y ahora sí, llegamos al corazón del libro. ¿Cuáles son esas ideas tan increíblemente poderosas que han logrado sobrevivir milenios?
vamos a desglosar los principios fundamentales que estableció Sun Tzu, las joyas de su pensamiento. Este es, sin lugar a dudas, el concepto más revolucionario del Ligro. Para Sun Tzu, el hecho de llegar a la batalla es, en cierto modo, un fracaso de la estrategia. La victoria suprema, la más elegante, la más inteligente, es la que se consigue sin derramar ni una gota de sangre, sin destruir ciudades y, muy importante, sin agotar los propios recursos. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de la diplomacia, la desinformación, la presión económica, la guerra psicológica. Se trata de maniobrar de tal forma que la posición del enemigo se vuelva completamente insostenible. El objetivo es forzarlo a rendirse o a que se desmorone desde dentro, sin que haga falta un choque directo de ejércitos. El verdadero campo de batalla para Sun Tzu está en la mente. La meta es desarmar al enemigo mentalmente mucho antes de tener que hacerlo físicamente. Vale, si la victoria sin combate es el objetivo final, entonces el engaño es la herramienta principal para conseguirlo. Sun Tzu es absolutamente categórico en esto. Toda guerra se basa en el engaño. Un general competente tiene que ser un maestro de la ilusión, casi un mago. Debe parecer débil cuando en realidad es fuerte, y fuerte cuando es débil. Parecer inactivo justo cuando está a punto de lanzar un ataque fulminante. Su trabajo es crear una especie de niebla de confusión en la mente del enemigo, ocultando sus verdaderas intenciones, la ubicación real de sus tropas, sus planes. Porque para Sun Tzu, la batalla no se gana en el campo de batalla, se gana mucho antes, en la mente del comandante enemigo, sembrando la semilla de la duda, del pánico y finalmente provocando el error de cálculo que será fatal. Sun Tzu no era un improvisador, ni mucho menos. Era un pensador profundamente metódico, casi científico. Él creía que la victoria no dependía de la suerte, sino del cálculo frío y racional. Por eso, antes de empezar cualquier campaña, insistía en que un líder debe analizar con lupa estos 5 factores fundamentales, tanto para su propio bando como para el del enemigo. Primero, el camino, o el Tao. ¿La causa es justa? ¿El pueblo y los soldados están unidos con su líder, creen en él? Sin esta armonía moral, el ejército no tiene alma. Segundo, el clima. Y esto no es solo si va a llover o no, es el timing, el momento oportuno para actuar. Tercero, el terreno. ¿Se conoce el campo de batalla, sus ventajas, sus desventajas, mejor que el oponente? Cuarto, el mando. ¿El general tiene las virtudes necesarias? Sabiduría para planificar, coraje para actuar, disciplina para mantener el orden, humanidad para cuidar a sus tropas. Y finalmente, quinto, la regulación. ¿La organización militar es eficiente? ¿La logística es sólida? ¿La cadena de mando es clara y se respeta? Sun Tzu afirmaba, con una confianza que asombra, que el líder que domine el análisis de estos 5 factores puede predecir el resultado de la batalla antes incluso de que ésta comience. Aquí va una historia que cuenta Sima Qian y que la verdad pone los pelos de punta. Para demostrar sus métodos, el rey Helu le pidió a Sun Tzu que entrenara a su harén, compuesto por 180 concubinas. Él las dividió en 2 compañías y puso al frente a las 2 favoritas del rey. Cuando Sun Tzu dio la orden de girar a la derecha, las mujeres simplemente se echaron a reír. Él, con paciencia, repitió la orden, pensando que quizás no la habían entendido. Volvieron a reírse. Entonces, con una frialdad absoluta, Sun Tzu dijo: si las órdenes no están claras, la culpa es del general, pero si están claras y no se obedecen, la culpa es de los oficiales. Y ordenó la ejecución inmediata de las 2 concubinas líderes. El rey, horrorizado, le suplicó que no lo hiciera, pero Sun Tzu le replicó que un general en el campo de batalla no está obligado a aceptar todas las órdenes del soberano, sobre todo si interfieren con la disciplina. Tras la ejecución, el resto de las mujeres siguieron cada orden a la perfección. Es una historia brutal, sin duda, y nos muestra la crueldad de la época. Pero el punto estratégico es clave. Para Sun Tzu, la disciplina no es negociable. La autoridad del comandante en el campo de batalla debe ser absoluta, porque en la guerra, la más mínima duda o insubordinación no se mide en errores, se mide en vidas. Hemos visto la historia, la filosofía, pero ¿cómo se aplica todo esto en la práctica? Porque lo realmente fascinante es que estas tácticas son tan efectivas hoy como lo fueron hace 2500 años, y no solo en la guerra, ni mucho menos. Tomemos este principio clásico. Haz ruido en el este, atacan al oeste. Es la esencia pura de la distracción estratégica. Y hay un ejemplo histórico que es simplemente perfecto. La Operación Mincemeat, durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliados necesitaban invadir Europa, y el punto lógico era Sicilia, pero sabían que los alemanes los estarían esperando allí. La solución: un engaño digno del propio Sun Tzu. La inteligencia británica cogió un cadáver, le inventó la identidad de un oficial y le ató a la muñeca un maletín con planes de invasión completamente falsos. ¿Y a dónde apuntaban esos planes? A Grecia. Dejaron el cuerpo a la deriva cerca de la costa de España, sabiendo que la información acabaría llegando a los alemanes. Y el plan funcionó a la perfección. Hitler, convencido del engaño, movió divisiones enteras a Grecia, dejando Sicilia peligrosamente desprotegida. El desembarco aliado en Sicilia tuvo éxito con muchísimas menos bajas de las que se esperaban.
Es Sun Tzu en estado puro, un engaño magistral que salvó miles de vidas al atacar justo donde el enemigo no estaba mirando. Aquí tenemos otra táctica fundamental. Nunca ataques de frente la fortaleza de tu oponente. Es un desperdicio de energía. Ataca su debilidad. El antiguo dicho chino es asediar Wei para rescatar a Yao, que se refiere a una estrategia famosa en la que, en lugar de enfrentarse a un ejército que sediaba una ciudad, un general atacó la capital del enemigo. Esto obligó al ejército sitiador a levantar el asedio y correr a defender su propia casa. Un ejemplo histórico magnífico de esto es el duelo entre Escipión el africano y el legendario Aníbal Barca. Durante años el genio cartaginés Aníbal aterrorizó Italia con su ejército, que era casi invencible. Era su punto fuerte. En lugar de seguir chocando contra él una y otra vez allí, Escipión hizo algo audaz, algo brillante. Llevó la garra directamente a la patria de Aníbal, a Cartago. Esto obligó a Aníbal a abandonar su exitosísima campaña en Italia para volver a defender su hogar, donde finalmente fue derrotado en la batalla de Zama. Escipión no atacó la espada de Aníbal, atacó su corazón. Ahora veamos esta otra idea. Matar con un cuchillo prestado. Suena un poco siniestro, pero la táctica es brillante. Consiste en usar la fuerza, los recursos o la reputación de un tercero para lograr tus propios objetivos. La idea es, ¿para qué gastar tu propia energía si puedes conseguir que otro actúe en tu beneficio? En el mundo empresarial moderno, esto es una estrategia que vemos todos los días. Pensemos en una pequeña startup tecnológica. Tienen un producto increíble, pero no los conoce nadie. ¿Cómo compiten con los gigantes del sector? Pues muy a menudo se asocian con una gran empresa que ya está consolidada. La startup no tiene la reputación ni la red de distribución, pero al tomar prestado el nombre y los canales de su socio más grande, puede acceder a un mercado que de otro modo le sería completamente imposible alcanzar. En esencia está usando la fuerza de otro para superar a sus competidores. Y la lista de aplicaciones modernas es, de verdad, prácticamente interminable. En el mundo de los negocios, sus principios se enseñan en las mejores escuelas de gestión del mundo para entender la competencia, la negociación, la estrategia de mercado. En los deportes, entrenadores legendarios como Bill Belichick de la NFL han citado explícitamente la influencia de Sun Tzu en su filosofía de explotar las debilidades del oponente y adaptarse constantemente a las circunstancias. En el campo del liderazgo, sus lecciones sobre cómo gestionar recursos, cómo mantener alta la moral de un equipo y cómo planificar a largo plazo son universales. E incluso en la política y la diplomacia, sus ideas sobre el valor de la información, el engaño y la necesidad de conocer a fondo al adversario son absolutamente fundamentales. El arte de la guerra ha trascendido por completo sus orígenes militares para convertirse en un verdadero manual universal de estrategia. Después de este recorrido por la historia, por la filosofía y por la aplicación táctica del arte de la guerra, llegamos al campo de batalla final, el más importante, nosotros mismos. Y con ello, a una última reflexión. Y aquí, yo creo, reside la verdadera razón de su inmortalidad. El arte de la guerra perdura porque en última instancia no trata solo de la guerra entre naciones. Trata de la naturaleza del conflicto en sí mismo. Da igual si ese conflicto es una negociación difícil en el trabajo, la gestión de un proyecto profesional complicado o incluso la superación de nuestros propios desafíos personales. La lección final que nos deja Sun Tzu es que la confrontación directa, el choque de voluntades, la fuerza bruta, rara vez son la respuesta más eficaz. La verdadera maestría reside en la preparación, en la comprensión profunda del entorno, en la adaptabilidad y, por encima de todo, en la inteligencia. Así que la pregunta que este texto de 2500 años nos deja resonando hoy es esta. ¿Qué batallas en nuestra propia vida estamos tratando de ganar a la fuerza cuando podrían ganarse, sin lucha, con una estrategia más inteligente? Gracias por acompañarme en este análisis.